En las últimas décadas, la industria de la madera ha experimentado una profunda evolución gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido la generalización del uso de este material en la construcción. Actualmente, la construcción en madera es la solución más viable para poder alcanzar la neutralidad de carbono que nos marca la Comisión Europea para el 2050. La madera es para muchos expertos el material de construcción del siglo XXI, como lo ha sido desde la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII. Y para hablarnos de todo esto, tenemos en el plató de Agora Channel a dos referentes en la construcción con madera, como Fermín Vázquez y David Sebastián. Bienvenidos. Gracias. Fermín, quería empezar contigo porque tú fuiste pionero en el uso de la madera en la construcción. Quería saber por qué comenzaste a trabajar con este material, si es que había inquietudes entre tus clientes del sector terciario o por qué te dio por utilizar la madera. Bueno, sí, pionero suena como muy esforzado, pero sí, supongo, bueno, seguro, porque fuimos en el estudio, fuimos de los primeros estudios de arquitectura en España, al menos, que empezamos a considerar la madera como un material idóneo para ser utilizado en nuestro tiempo. Y las razones, en el fondo, son bastante obvias, ¿no? O sea, cuando lo reflexionas un poco, la madera es un material sostenible, en un sentido, esta palabra que ya está manida y sobada, pero es verdad que la madera es una respuesta racional a un problema real, y la madera es un material, el material lógico para ser empleado en la construcción, que es una actividad extraordinaria con un impacto enorme en el medio ambiente y en el cómputo, en fin, en el impacto medioambiental en general, energético. Así que la madera es casi una respuesta racional más que emocional a una necesidad. Y habéis trabajado juntos, ¿verdad?, en tu estudio. Y David, ¿cómo, ¿es ahí donde tú realmente empezaste a trabajar con madera? Bueno, en aquella época sí trabajé en el despacho de Fermín, hace ya 12 años. No sé, bueno. Nos hacemos viejos. Y bueno, en aquella época la verdad es que la madera no se puso como problemática o como solución a la problemática del cambio climático, digamos, no estaba tan presente como ahora. Pero sí que es verdad que bueno, Fermín ha trabajado siempre con materiales y haciendo muy buena arquitectura con todo tipo de materiales, y en aquella época yo me acuerdo que estaba con varios proyectos en mente, con fachadas, con estructura de madera, y justo, bueno, antes de irme, pues hicimos, creo que el concurso del pabellón en Milán, que es en estructura de madera. Sí, bueno, puedo decir que ahí, bueno, estaba un poco la solución de la madera, bueno, flotando un poco en el ambiente, y sí, de alguna manera estaba más presente en todos los proyectos de arquitectura. Sí, es verdad que el pabellón fue la primera gran estructura en madera, sí, seguramente. Sí. Y es verdad, a pesar de lo que he dicho, que la madera, que es una respuesta muy razonable al problema del impacto medioambiental, probablemente muchos nos aproximamos a ella no solo por eso, o no quizá fundamentalmente por eso, sino porque es un material noble, atractivo. O sea, teníamos muchas ganas de hacer, pero la fachada la que tú recuerdas ahora, y me acabo de recordar, formaba parte de una investigación que hicimos con fondos europeos para hacer una fachada de bajo impacto ambiental. Así que, y a partir de ahí hemos hecho muchas fachadas con madera. Esta pregunta es un poquito para los dos. En parte ya la habéis un poco contestado, pero ¿estáis de acuerdo con los expertos que dicen que la madera es el material de construcción del siglo XXI? O sea, la pregunta realmente es esa, y ¿qué otras ventajas, aparte de las que ya habéis mencionado, tiene la madera con respecto a otros materiales tradicionales? Bueno, David y yo hemos contestado muchas veces a todas las ventajas. La madera, yo lo he leído muchas veces, la madera es el nuevo hormigón, ¿no? O sea, que es un material de siempre, curiosamente, un material natural, y es el material más avanzado, ¿no? en construcción posible. Y las razones son muy simples, sencillas, y así, a grosso modo, es un material mucho más ligero que casi cualquier otro material de construcción,
renovable, que eso es absolutamente clave, porque, en fin, no es fácil de entender. Plantas el árbol, cortas la madera, captas CO2 en vez de emitirlo, fácil de manipular, ¿no? Con un comportamiento mecánico extraordinario en relación a su peso, y encima agradable, durable, porque a pesar de todas las pegas que luego podemos hablar quizá de las pegas habituales, ¿no? Dura, en fin, si lo cuidas bien y lo haces bien, dura para siempre, y sobre todo para mí es muy importante, es un material noble que además envejece con nobleza. Por esto, no hay nada... está el hormigón por una parte y en otro tipo de utilizaciones el aluminio, ¿no? Son los habituales más contemporáneos, más habituales la modernidad, el acero. Y en ambos frentes funciona muy bien, pero especialmente en la parte más tangible, muchas veces cuando ves, no hay nada probablemente más innoble que una carpintería de aluminio que envejecida, ¿no? Rayada, cambiada de todo con el... y en cambio, esa misma carpintería de madera, y estoy hablando de la cosa más evidente, no ya estructuras, en fin, la vida ha hecho con rascacielos, con madera, ¿no? Yo estoy hablando de casi cosas más sencillas, como las ventanas, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pues en cambio una ventana, ¿no? Que pues una ventana que tienen 100 años y sigue siendo una ventana que ha pasado de todo, tiene rayados, golpes, y sigue siendo una ventana noble que puedes tocar, admirable, no te digo ya un pasamanos, ¿no? Un pasamanos de mano, un pasamanos de aluminio. Y ese tipo de cosas yo creo que hacen de la madera un material bastante obvio como alternativo. Y en construcción en altura, ¿qué supuso la Torre Hiperión y qué había anterior a ese proyecto? Bueno, pues antes de Hiperión, bueno, se había construido algunas torres de madera en Noruega, en Austria, sobre todo. En Suecia estaba en construcción. En Francia formaba parte casi de un plan a escala casi nacional. Empezaron a construir edificios de 5, 6, 7 plantas. Antes de Hiperión había uno en Estrasburgo de incluso 9 plantas. Con Hiperión pues, se rompió el techo de los 28 metros, ¿no? Llegamos hasta 55 metros. Y bueno, no hubo tampoco un antes y después con Hiperión. Formaba parte de un plan general, digamos, de implementar la madera más en la construcción en Francia. Y lo bueno de Hiperión es que salió bien, o sea, que fue un éxito en el sentido de que bueno, pues sigue ahí, no hay patologías, se ha demostrado que se puede hacer y bueno, pues no es que haya sido un antes y después tampoco. O sea, la idea es que haya otros arquitectos que puedan construir también torres de madera, que se generalice. O sea, la madera es una solución global, universal, y no solo ni de pioneros, o sea, tiene que ser aplicable para todos y por todo el mundo. Entonces, lo bueno de Hiperión es que salió bien, se demostró que se puede construir de una manera más sostenible y rápida. Y bueno, y esperemos que todo este plan pues siga su curso y que se pueda construir mucho más. Y Fermín, ¿todos estos proyectos están construidos con madera? O sea, conocemos el edificio Buenavista, Hierbabuena. ¿Qué características tienen? Bueno, a ver, Hierbabuena y Buenavista son ejemplos modestos comparados con la torre que ha hecho David, porque tienen solo 4 alturas. Aunque tenemos algún proyecto en marcha, alguno pero que no puedo hablar todavía, mucho más alto y más grande, pero esos están construidos completamente en madera, desde el punto de vista de estructuras y todo lo que se puede hacer en madera, que es mucho, toda la estructura. Yo creo que además uno de ellos, que recibió algunos premios que nos enorgullecen, pero fue el primer edificio construido en Madrid entre medianeras 100% con estructura de madera. Pero no solo la estructura es quizá lo más novedoso o llamativo, porque estamos tan habituados a construir con hormigón o con acero, y es algo que va a desaparecer. Yo estoy con David, ya me había demostrado con su proyecto de torre que esto es viable incluso en edificios muy grandes, ¿no? Pero yo creo que en general y en edificios más corrientes en dimensiones se va a generalizar en cuanto empiece a imputarse adecuadamente las externalidades negativas del hormigón, del acero, y eso es inminente, está ya aquí. Y hay no solamente la tecnología, sino las pruebas, incluso la normativa, ya empieza a haber de todo para que empecemos a utilizarlo sistemáticamente. Pero en estos proyectos que os preguntaba, no solamente en estructura, intentamos allí donde es
es posible, y es posible que decir que ya los clientes empiezan a atreverse, porque hasta ahora, como es razonable, en fin, parecía... Pero también en todo lo demás, que ya antes hablaba, pues las carpinterías, ¿no? Pues las carpinterías de madera, las puertas de exteriores, en fin, todas aquellas cosas que están mejor en madera, y son muchas, pues sí, las tendemos a poner en madera en casi todos los proyectos ahora mismo. Y Fermín, te han concedido el proyecto de la nueva estación de Chamartín. No sé si nos puedes contar un poquito cómo será. Sí, el equipo en el que B720 está integrado somos 3 socios, una ingeniería y unos colegas holandeses, yo en estudio y nosotros. Hemos ganado el gran proyecto, efectivamente. Yo le llamo el estudio en broma la madre de todas las estaciones, ¿no? Muchas felicidades, la estación por cierto. de Chamartín es como el sistema. Es un proyecto apasionante, me hace especial ilusión en fin, en mi ciudad un proyecto tan importante. Y si la cuestión es, ¿va a haber madera allí? Pues probablemente sí. La verdad es que el proyecto, que es un proyecto enorme, ya lo que hemos ganado es con una propuesta de concurso, pero ha sido muy exhaustivo en la propuesta en las cuestiones de sostenibilidad en todos los sentidos, energético, incluso social. Y gran parte de la propuesta es su ligereza en muchos sentidos, sentido de impacto en fin, a muchos niveles. Y muchos acabados de los que, como decía ahora, que pueden hacerse en madera de una manera ventajosa en todos los sentidos, y muy especialmente en el del impacto medioambiental y en la huella de carbono, lo serán, sí, seguramente. Si todo va bien, porque queda todavía mucho para llegar a construir la pared, pero sí. Y David, tú también nos han dicho que tienes algunos proyectos muy importantes también a la vista. No sé si nos puedes adelantar algo. Bueno, todo quizás es un poco pronto para decirlo, pero no, hay varios proyectos, porque en Francia sí que es verdad que se trabaja bastante en madera. Hay varios proyectos que llevo y que se van a hacer en madera. Quizás uno que es el más realista y seguro, bueno, pues es una estación de esquí de unos 30.000 metros cuadrados en los Alpes. Y quizás, bueno, uno de los grandes proyectos que estoy llevando es bueno, pues, llevar la construcción de madera a otro nivel aún más. Y es otra torre, pero ya sobrepasando el límite de los 50 metros. Llegamos a los 125 metros. Pero bueno, es bastante largo. O sea, en Hyperion nos ha costado 5 años, casi 6 años construirlo. Con esta otra torre estamos empezando y parece complicado. Bueno, seguro que sale todo bien. Sí, de todos modos, yo creo que merece la pena decir que, claro, los proyectos de los que habláis son proyectos muy ambiciosos y muy sofisticados, y eso sí que son pioneros, ¿no? Pero lo digo porque ese esfuerzo que ha llevado y el tiempo es una de las ventajas de utilizar madera, y lo digo para animar a mucha gente a hacerlo, es la rapidez de construcción. O sea, que construir en madera, los edificios convencionales, los que estamos habituales, la mayoría de los edificios en fin, que nos rodean en cualquier ciudad, se pueden construir en madera de una manera mucho más rápida que con otros materiales, como el hormigón, que es lo más habitual, la estructura incluso, se está hablando de la estructura. Así que esa es una de las ventajas que antes no la hemos mencionado. Es verdad, porque la obra al final es la obra es dañina para la ciudad. Hay ruidos, hay molestias. Una construcción de madera que viene completamente industrializada, es completamente limpia, no hay ruidos, es seca y claro, las molestias para el resto de los ciudadanos es mucho menor con madera. Me ha parecido una charla súper interesante. Fermín, David, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Agora Channel. Y bueno, yo he aprendido muchísimas cosas sobre el mundo de la madera. A mí me habéis convencido. Yo, si me tengo que construir mi próxima casa, va a ser 100% de madera. Y contaré también si puede ser con vosotros para que me ayudéis y que me asesoréis. Así que nada, muchísimas gracias y espero volver a veros muy prontito por aquí. Igualmente. Y con nuestros amigos de Agora Channel. Cuando queráis. Gracias. Vale, muchas gracias.